Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron a Jesús como su Mesías. Primero, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades judías, ni por el Imperio Romano. Segundo, porque Jesús fracasó como Mesías al no liberar a su pueblo del yugo romano. Y una tercera razón es que Jesús ataca e infringe la ley mosaica y condena el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de generar una narrativa de acuerdo con la ideología de sus mandantes. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien, dicho esto, pasemos al desarrollo del estudio bajo el título Jesús y el Imperio de la Tradición. El texto base sobre el cual se construye el estudio está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 1 al 4, y voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. El escritor produce un relato sobre la reunión imaginaria entre dos bandos en constante disputa ideológica de naturaleza político-religiosa. De un lado está Jesús, el paladín de los duelos sobre las leyes, costumbres y tradiciones, y del otro lado, los escribas y fariseos en el papel de villano, acostumbrados a mironear para criticar, juzgar, acusar y condenar. Representando esa función de mirones y criticones, dice en Marcos 7 del 2 al 4 lo siguiente: y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús andando de un lugar a otro, y a los escribas y fariseos pisándole los talones para ver qué hacía y decía, con el fin de juzgar sus actos y sus palabras. Este esquema, que se repite en todos los relatos, sirve para montar diferentes escenarios, pero todos con un solo objetivo: que Jesús, el primer actor, achaque y machaque a sus adversarios políticos. Siguiendo este libreto, los escribas y fariseos interrumpieron sus actividades cotidianas y emprendieron una caminata de más de 100 kilómetros, de Jerusalén a Galilea, para observar
¿qué estaba haciendo Jesús a orillas del lago de Galilea? Con semejante distancia recorrida, el autor destaca la importancia que tiene su personaje, a tal punto de impulsar a un equipo religioso de alto rango a desplazarse tan lejos de su residencia. Llegando a destino, los escribas y fariseos percibieron que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Estos discípulos comieron sin hacer el rito religioso de lavarse las manos y comían en condiciones de impureza religiosa, hecho que fue advertido por los maniáticos fiscales de la tradición judaíta. Marcos explica inmediatamente que la práctica del lavamiento ritual, tanto de las manos como del cuerpo, es una tradición religiosa practicada por todo el pueblo judío. Marcos explica porque su evangelio es escrito en Roma y para los romanos, y sus lectores ignoran las costumbres judías. Así que les cuenta que los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y que al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y que hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. La explicación de Marcos sirve para que el lector entienda el origen del cuestionamiento de los escribas y fariseos al dirigente del grupo, a Jesús el Galileo. Marcos 7:5 dice: por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Marcos con esta pregunta deja bien claro que la tradición tiene una elevada importancia para el clan político-religioso de Judea y conecta la práctica con los antepasados hebreos con el fin de ridiculizar la cultura supersticiosa judía, donde a la higiene personal se le otorga un significado de santidad o de pureza espiritual. La pregunta de los escribas y fariseos, como en el baloncesto, sirve para levantar el balón al Galileo, quien va a matear y concretar otro punto a su favor. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice allí: él les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Para elaborar su narrativa, lo primero que escogió Marcos fue este texto, y en torno a este mensaje creó un episodio protagonizado por los escribas y fariseos, quienes cuestionan a los discípulos del curandero Galileo por no seguir la tradición de un rito religioso. Jesús en el relato aplica las palabras de Isaías a los religiosos legalistas, tildándoles una vez más de hipócritas, y luego justifica ese trato citando 3 comportamientos falsos de los escribas y fariseos delante de su Dios y de su pueblo. Primero, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús afirma que los fariseos y escribas son hipócritas porque no aman a su Dios, y para disfrazarlo emplean palabras lisonjeras al hablar de Yahvé, exactamente como dice el refrán, solo de labios para afuera. Segundo, en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Jesús afirma que los escribas y fariseos son hipócritas porque rinden culto al Dios Yahvé con preceptos elaborados y enseñados por la élite sacerdotal judaíta. El culto, dice, que no sirve para nada, que es en vano, que no tiene ningún valor ni tendrá efecto alguno. Tercero, dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Jesús afirma que los escribas y fariseos son hipócritas porque abandonan las leyes de su Dios Yahvé y hacen valer sus tradiciones.
La ley fue otorgada a Moisés para el pueblo. Sin embargo, los fariseos y escribas dejaron intencionalmente la ley divina para imponer la tradición humana. La cita que utilizó Marcos es Isaías capítulo 29, versículo 13. Allí tenemos lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este texto no es una profecía predictiva, no es un mensaje futurista para la época de Jesús, sino que se trata de la conducta del pueblo en tiempo de Isaías, denunciada por el profeta. No obstante, Marcos toma el pasaje de Isaías y pone en boca de su glorioso personaje para que utilice en contra de sus adversarios, los escribas y fariseos. Perciba que a Marcos lo único que le interesa es el contenido del texto y al utilizarlo crea una doble herejía. La primera es que el mensaje de Isaías no es una profecía y la segunda que Isaías no se refiere a los religiosos de la generación de Jesús. De esta manera, Marcos miente y a Jesús el Galileo también le hace mentiroso. Pero Marcos no para por aquí, sino que sigue desenmascarando a los escribas y fariseos. En Marcos 7 del 9 al 10 dice cuánto sigue. Les decía también que bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. El imperio de la tradición en el pueblo judío es innegable, y los mandamientos son letra muerta, sin ningún valor ni vigor. Los mandamientos se asemejan a un florero de aroma exquisito y flores de varios colores, pero una vez marchita y seca, es abandonada y olvidada sin ningún color ni valor y sin ningún atractivo. Jesús ataca a los hipócritas, escribas y fariseos por ser legalistas con la tradición y por violar intencionalmente la ley de Yahvé entregada a su siervo Moisés, siendo que ellos debían ser los primeros en cumplir la norma divina. Dicha norma está en Levítico capítulo 20, versículo 9. Dice allí, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esta es una típica ley atribuida al Dios de la guerra Yahvé, quien en su sabiduría infinita, todos los conflictos de su pueblo soluciona con la muerte del transgresor, con la ejecución del infractor a través de lapidación, es decir, a pedradas. Esta norma es otra evidencia de que el Dios madianita Yahvé no tiene ni idea sobre el derecho, no conoce nada de legislación, absolutamente nada. Esta norma, además, es una prueba irrefutable de que el Dios edomita Yahvé no conoce nada sobre la familia, a pesar de haber estado casado con la diosa Asherá y con la diosa Anat simultáneamente. Nunca tuvo hijos para criar, y el único hijo que tuvo con la Virgen María entregó a su pueblo para que fuera asesinado brutalmente. En fin, Yahvé es un mal ejemplo como padre de familia, y ese defecto divino aprovechó Jesús para ridiculizar a Yahvé con la oración del Padre Nuestro. Así que Yahvé mandó que todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto dijo Yahvé. Y en Marcos 7 del 11 al 13 dice lo siguiente. Quien habla aquí es Jesús. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Jesús en este texto
desnuda completamente la actitud hipócrita, avarienta y desalmada de los escribas y fariseos, quienes por su codicia desmedida crearon la tradición en que un hombre, al declarar como ofrenda la cuantía con la que debía ayudar a sus padres, quedaba exento de la responsabilidad de asistirles financieramente. Es que la ley de Moisés exigía que el pueblo hebreo honrara a sus padres, según Éxodo capítulo 20, versículo 12. Allí dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. El mandato de honrar se refiere a la responsabilidad de los hijos de cuidar a sus padres en sus diversas necesidades. Este concepto ya era conocido y respetado antes del exilio babilónico, como se expresa en Eclesiastés 12:1. Dice allí: acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos contentamiento. El término creadores se refiere a los padres y no al creador, como se traduce de forma malintencionada en varias versiones de la lengua castellana, con la intención de mantener a los jóvenes dentro del rebaño a través del miedo provocado por un texto manipulado. La versión de la Biblia textual coincide con la Biblia Kadosh israelita mesiánica, que dice en Eclesiastés 12:1 lo siguiente: y recuerda a tus creadores en los días de tu juventud, antes de que los días malos vengan y los años se acerquen, cuando digas: ellos ya no me provocan placer. Hecha la aclaración sobre el mandato de honrar a los padres, retomo la incriminación pública a los ávaros, escribas y fariseos, efectuada por Jesús en Marcos capítulo 7, versículos 11 al 13. El plan inventado por los escribas y fariseos consistía justamente en evadir el mandato de Yahvé y librarse de la responsabilidad del cuidado paternal con solo designar como corbán su recurso financiero. Para la práctica de este ilícito constituido por los escribas y fariseos, la palabra corbán se había acuñado como equivalente al voto, y según la tradición, cualquiera podía etiquetar su dinero como corbán, que significa esto le pertenece a Dios. Siendo así, por lo tanto, no debía usarse para satisfacer la necesidad personal o familiar. La palabra griega corbán está relacionada con el término corbanas, que significa tesoro del templo. De esta manera, los codiciosos escribas y fariseos enseñaron y solaparon al pueblo a ser ingratos con sus padres, y de ese modo descuidaron cruelmente la responsabilidad legal y moral e instituyeron una maligna tradición religiosa. Al hacerlo, se burlaron de la ley y de su Dios, tanto la élite religiosa como la gente no religiosa, pero igualmente codiciosa. Ante la gravedad de esta práctica macabra, podemos afirmar que hasta cierto punto Jesús se quedó corto al calificar de hipócritas a los escribas y fariseos. Si bien profesaban una reverencia por la ley, al ignorar y sustituir, demostraron que ni respetaban la ley de su Dios ni a su Dios, como tampoco respetaban al pueblo de ese Dios. En otra circunstancia, Jesús ilustró con maestría la conducta de los escribas y fariseos. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Allí dice Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera aparecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Por todo lo expuesto, vemos que el régimen religioso, del cual forman parte los escribas y fariseos, no tenían ningún temor de su Dios ni del pueblo. Eso
porque la élite sacerdotal judaíta creó al Dios Yahvé y le controla según sus intereses. La élite sacerdotal judaíta creó las leyes a la medida de sus intereses, y los jueces eran miembros de la élite sacerdotal que juzgaban a favor de sus propios intereses. Con esta estructura de control absoluto, nadie le pudo poner el cascabel al gato. Al poder no le interesa al pueblo, lo único que le interesa al poder es el poder. Muy bien, en esta entrega hemos visto una vez más a Jesús el Galileo enfrascado como siempre en discusiones con los líderes del régimen sacerdotal judaíta. Y en este estudio, Jesús debate sobre la tradición del pueblo hebreo y nunca discute sobre la liberación de Israel. Los discursos de Jesús no apuntan ni buscan la libertad de la nación ocupada por Roma, más bien apuntan y siempre en contra del régimen religioso de Jerusalén, pero nunca en contra del Imperio Romano. Con este comportamiento, la figura de Jesús se corresponde claramente con un romano, porque condena la actitud hipócrita del régimen judaíta sin proponer ninguna salida al conflicto que favorezca o conduzca a la independencia de Roma. Concluyo la exposición con la advertencia del filósofo y matemático francés René Descartes. Conviene tener en cuenta que muchas creencias se apoyan en el prejuicio y en la tradición. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.